Ok, bienvenidos a Jesús es el camino, la verdad y la vida. A los que nos siguen a través del YouTube, le damos la bienvenida. Le pedimos de que los que puedan suscribirse lo hagan. Una vez más quiero aclarar algo acerca de esto de poner estas prédicas en el YouTube. Nuestro ministerio no está en competencia con nadie. Lo que predicamos es la sana doctrina, los fundamentos bíblicos y lo que dice la palabra del Señor. Así que si a ustedes les gusta, sigan viendo, se suscriben para que puedan seguir recibiendo el aviso de que está entrando alguna otra prédica, ¿no? Y esta mañana nuestro servicio nuestra prédica, el mensaje, vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 33. Voy a pedir que tengan sus lápices, lapicero, y no para que escriban los versículos si es que no pueden lograr encontrarlos. Los que están a través del internet me pueden escuchar claramente. Levanten su mano. Amén. Los versículos que vamos a tratar es del 1 al 16 y del 30 al 33. Ezequiel capítulo 33, versículos del 1 al 16 y del 30 al 33. Si lo tienen, digan amén. Amén. Vamos a leer los versículos del 1 al 16 solo. Dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajera yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?
Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá eternamente. Oh, ciertamente, I'm sorry, perdón. Oremos. Bendito Padre, estamos ante tu presencia en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús, Señor y Salvador nuestro, por el cual, Padre, te pedimos una vez más que la sangre preciosa de tu Hijo amado nos limpie de todo pecado. Señor, traemos delante de ti todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos que nos limpies, nos dejes blancos como la nieve, Señor. Te pedimos una vez más que tu palabra haga efecto en nuestros corazones, Señor. Que la recibamos y la pongamos por obra. Padre, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado, nos das y seguirás dándonos. Te pedimos por nuestros hermanos y hermanas, hijos que estén enfermos, están en recuperación, que tu sanidad, Señor, venga sobre ellos. Aquellos que, Señor, no te conocen, que aún no son salvos. Te pedimos, Señor, que abra sus corazones. Envía a tus siervos para que les hable la palabra, a fin de que la espada no les hiera. Bendice ahora tu palabra y que la dulce presencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor, dándonos el entendimiento, dándonos la sabiduría, que podamos discernir de las cosas buenas y malas, de lo que es bueno de ti, lo que proviene de ti y lo que proviene del diablo, a fin de reprender, Señor, a este maligno que está causando bastante daño y destrozo en las familias, en la humanidad, porque sabe que el tiempo está corto. Padre, gracias te damos pidiendo tu bendición en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús. Te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Hermanos, en esta mañana el mensaje del Señor nos habla en forma clara acerca de el deber y la responsabilidad que tenemos como cristianos, que justamente es el mensaje de esta mañana. El deber y la responsabilidad que cada uno tenemos delante del Señor, no delante de los hombres, sino delante del Señor. En este pasaje vamos a ver 4 puntos importantes de lo que nos habla el Señor en esta mañana. Primeramente es el deber y la responsabilidad que tenemos. Segundo, es el llamado del Señor que hace a sus hijos, a sus siervos. Tercero, vamos a ver el amor y la justicia de Dios. Y por último, el 4º punto, vamos a ver el resultado que dice el pueblo no quiere arrepentirse.
En los primeros versículos del 1 al 6, podemos ver acerca de la responsabilidad y el deber que tiene el siervo de Dios, los siervos de Dios, así como en este tiempo al cuerpo de Cristo. Primeramente vamos a ver qué es un atalaya, ya que el Señor le dice, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Atalaya es un vigilante que está sobre una torre. ¿Ya? En inglés le dicen el watchtower, porque es justamente el que está en una torre. Ese es un atalaya. El propósito de un atalaya es estar en una posición, en una altura de tal manera que puede a distancia, a lo lejos, puede ver y percibir si hay algo que se viene, algo que se está moviendo. Especialmente en la frontera de los países, ¿no? Hay puestos que se llaman también de vigilancia. Hay puestos parecidos que tienen torres y en las torres están los policías viendo quién pasa la frontera o quién no la pasa, ¿no? Ese es un atalaya, esa es una manera de la atalaya. La otra palabra que están escuchando aquí y estamos leyendo es la palabra impío. ¿Quién es un impío? ¿Qué es un impío? Impío o impía es la persona que no tiene compasión, ¿no? Ni piedad, ni temor en Dios, ni en las religiones. Esa es una persona impía. Ustedes, pienso que en su experiencia testificando, se han encontrado con personas que completamente les han rechazado, que no le importa a Dios, hablan con enojo, ¿no? Con amargura responden, que no quieren saber nada de Dios ni tampoco de las religiones, ¿no? Una de las curiosidades que suceden con personas que se dicen ateas y que no quieren creer en Dios, ¿no? Que no creen en Dios, es de que se enojan con alguien en quien no creen. ¿Ya? Es bastante curioso eso. ¿Cómo me voy a enojar con algo que no existe? Pero así son estas personas. ¿Ya? Así que ese es el impío. ¿Okay? En cuanto al primer versículo, cuando dice, vino palabra de Jehová a mí, diciendo, hijo de hombre. En este versículo es el número 70 de la palabra hijo de hombre. ¿Okay? Son más de 90 veces que repite el Señor desde el primer capítulo hasta aquí, que estamos viendo, hasta el capítulo 33. Tengo contado 75 veces la palabra hijo de hombre. ¿Y por qué repite la palabra hijo de hombre? Primeramente, hace relieve de la humanidad del ser humano, de la persona como humanidad y de la debilidad del profeta o de la persona, en este caso del cristiano. El Señor se está refiriendo exclusivamente a su pueblo, a los que creen en él. La debilidad del profeta, del siervo, y su dependencia del Espíritu Santo, del poder, de su poder para capacitar, para cumplir la obra que el Señor nos ha llamado. El Señor Jesús, cuando fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él en el río Jordán, y después de que vino el Espíritu Santo sobre él, él empezó su ministerio. En el llamado, una vez más, todos los que somos hijos de Dios, todos los que somos llamados por Dios, necesitamos la ayuda, necesitamos depender del poder del Espíritu Santo para caminar en esta tierra. Sin Cristo, sin el poder del Espíritu Santo, no somos nada, no somos nadie. La persona que no tiene a Cristo, la persona que no tiene la ayuda del Espíritu Santo, su destino, lamentablemente, es el infierno. Porque está confiando en sus propias fuerzas. Confía en sus propias ideas. Aquí es claro el mensaje que nos habla acerca
de dos tipos de personas. El que escucha y obedece, el que escucha y el que no obedece. ¿Ya? Y vamos a ver la misericordia de Dios, el amor de Dios, aún para aquellos que han andado en pecado, han andado impíamente, pero como el Señor le da la oportunidad para que sean salvos. En estos primeros versículos vemos una vez más acerca del aviso que nos hace de escuchar, de obedecer o hacer caso omiso. En este caso, cuando le habla, dice, si yo voy a enviar la espada y el impío, no sé, a pesar de que escucha la trompeta significa la voz de alarma, la voz de juicio que viene sobre el pueblo. Si la persona escucha y no hace caso, y como dice, si es herido por la espada, por el juicio, morirá por sus pecados, porque escuchó que se les habló y no obedeció, no se apercibió. En este mundo en que estamos hablando, estamos caminando, el mensaje de la palabra de Dios está yendo a todo el mundo. Muchos escuchan, pero no obedecen. Algunos escuchan y sí obedecen. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es la consecuencia al no escuchar la palabra de Dios, el mensaje que está dando Dios en la actualidad? En Juan capítulo 3, versículo 18, dice claramente, el que en él cree ha sido perdonado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Inmediatamente bien va, el juicio está en camino para esa persona. En el momento que rechaza, ya la ira de Dios, como dice en Juan capítulo 3, versículo 32, 36, perdón, habla claramente, mas a los que lo recibieron les dio la vida eterna, mas aquellos que lo rechazaron, no, la ira de Dios está sobre ellos. La ira de Dios está sobre ellos. Desde el momento que la persona rechaza a Jesucristo, la ira de Dios, la condenación del infierno está sobre ellos. Y es lo que es acá, eso es lo que es una atalaya que está avisando. Cuando habla de trompeta, está hablando siempre, había diferentes tipos de trompeta dentro del pueblo del Señor. Había los sonidos que era para que el pueblo se reuniera para las fiestas. Había sonidos de trompeta cuando había triunfo y eran característicos el sonido de la trompeta cuando había el peligro y atacaba. Así que el pueblo conocía claramente el sonido de la trompeta. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, en los versículos del 13 al 17, habla claramente cuando el Señor va a venir en el arrebato, dice, y él con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿no? Y llevará a sus escogidos. Al sonido de la trompeta, como también está escrito en 1 Corintios capítulo 15, en los versículos del 50 al 53. Al sonido de la trompeta, porque el apóstol Pablo todavía dice, y sonará la trompeta. Sonar la trompeta es de que está hablando de algo que se viene. El mensaje que estamos llevando a la gente actualmente a través de ese aviso. Quizás no podemos ir personalmente a las naciones, pero estoy seguro que muchos que están tomando fotos cuando ven ese aviso lo están enviando a muchos lugares. No podríamos alcanzar en los lugares, pero a las ciudades donde estamos yendo, sabemos que hay reacciones. Y las reacciones que he visto aquí en Athens, cuando estaba en Athens estos días, hace 2 o 3 días, eran las mismas reacciones que encontré allá en Washington. La manera como están. En una iglesia vendiendo panquis, adornos para la Halloween, ¿no?
Y todavía me he tenido que pasar por ahí por delante y he pasado por el lado de la iglesia. Ahí me he puesto para que la gente que estaba comprando ahí los panques y todo eso, estaban viendo asustados el sign, el aviso. Es bien claro lo que dice la palabra del Señor. Hemos visto los hijos de Dios y los hijos del diablo. O estás con Dios o estás con el diablo. No puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. No puedes celebrar tú al diablo en esta fecha solamente porque te regalan unos candies. No puedes exponer al fuego a tus hijos, a tu familia, solamente por unos candies. Y después que pasa la fiesta, me voy y voy a decir, oh, Señor, vengo a alabarte ahora. Y sobre todo es momentáneo. Porque solamente porque es una fiesta, muchas veces lo que celebran Navidad ni siquiera toman en cuenta a Jesús, sino solamente el árbol y adornan un árbol y al árbol dice, mira el árbol qué bonito. Se preocupa más por el árbol adornado que por el nacimiento de quien vino a este mundo para salvarnos. Y lamentablemente, en las iglesias también, que profesan ser cristianas, no ponen un nacimiento, sino ponen un árbol adornado. Y el árbol, de acuerdo a Jeremías capítulo 10 y al Salmos y en otros pasajes de la Biblia, el árbol significa idolatría. ¿Ya? Porque el profeta Jeremías habla, cortaron un árbol, lo adornaron, le pusieron todo, oro, plata, todo, y se inclinaron a adorarlo. Eso es lo que significa el árbol. ¿Por qué Cristo murió en una cruz, que es un palo de un árbol? ¿Para qué dijo? Para que atrayera hacia él a todos. Está escrito. Porque más estaban adornando un árbol, más adoran a un árbol que realmente. Y si usted lee las profecías, habla acerca de la gente que hace pura idolatría con los árboles. En los árboles frondosos, ahí debajo del árbol, estabas ahí clamando, haciendo tu idolatría a Belcebú, a Baal. Está escrito en los profetas. Pero no ponen un nacimiento donde diga realmente un día vino el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios a la tierra, a morir por cada uno de nosotros para salvarnos del pecado, de la muerte. No lo ponen ya. Recuerdo cuando estaba pequeño, en mi casa ponían nacimiento, veía la mayoría de las casas que ponían un nacimiento, donde realmente decía, el Señor Jesús vino a morir por nosotros. Tenía el significado. Pero el diablo, como es astuto, quiten el nacimiento, pongan un árbol, adórnenlo muy bonito, hagan lo que llegue hasta el techo, pongan una estrella ¿no? Y adoren al árbol. Y los regalos están en el árbol, no están en un nacimiento donde se supone que aún los reyes, cuando vinieron, presentaron al Señor Jesús sus regalos a él, no lo pusieron al árbol. Lo pusieron a los pies del Señor. Tremendo. Pero nos dejamos llevar por las emociones y porque qué bonito sale esto, qué bonito. No importando si estamos blasfemando contra Dios o no. Y esto es lo que el pueblo estaba viviendo. Mucha idolatría. Se estaba dejando llevar por todas las cosas mundanas que hacían las demás naciones. Siguiendo, nos habla acerca de el atalaya, el cristiano. Si ve que el Señor le habla y que va a venir juicio, pues ciertamente tiene que avisar al pueblo de que el juicio va a venir. El pueblo tiene la opción de escuchar y obedecer o de escuchar y desobedecer o rechazarlo. Como les digo, el aviso que estamos enviando no es porque es un capricho del pastor
No es porque al pastor le dio, como dice, su gana de hacer ese aviso y llevarlo. Déjeme decirle de que no muchos cristianos pueden llevar ese tipo de sign que diga juicio sobre las naciones, sobre la nación. Podemos ver muchos signs que diga Jesús te ama, ven a Cristo, todo. Y la gente, oh, sí, está bien, todo, ya tenemos eso, todo el tiempo nos hablan. Pero cuando dice que juicio viene, la gente no lo toma bien. Como les he dicho, mucha gente lo recibe con odio, con cólera. Y no quieren. ¿Por qué? Porque les están hablando a su corazón. Dios está hablando a su corazón, exhortándole, como vamos a ver, a que se arrepientan. Pero como quieren seguir viviendo la vida que están viviendo, la vida pecaminosa, esa perversidad, esa lujuria, está yendo en contra de sus intereses. Y por eso no quieren escuchar. Cuando Jesús hablaba a toda la gente, ¿quiénes eran los que se ponían rebeldes y le hacían pelea? Los religiosos. Los religiosos eran. ¿Por qué? Porque cuando Jesús hablaba la palabra, la verdad, porque Él es la verdad y la vida, afectaba los intereses de los fariseos, de los religiosos. Y religioso es toda persona que dice creer en Dios, pero no le conoce. Y por eso hay tantos enojados. ¿Por qué? Porque solamente saben de Dios y piensan de que a pesar de la vida que están llevando, al final Dios le va a perdonar y se van a ir al cielo. Pero vamos a ver las condiciones que realmente existen y la palabra de Dios que dice acerca de cómo puedes ir al cielo. Recuerden que en primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 17 al 18, habla claramente. El juicio de Dios empieza por la casa de Dios. Y si los creyentes, los justos, con dificultad se salvan, ¿qué será? Dice una vez más, del impío. A todos aquellos, impío, ya saben lo que significa impío. A todos aquellos que no tienen compasión ni piedad y que no respetan a Dios ni obedecen a sus palabras. Los cristianos tenemos el deber de cumplir esa gran comisión que nos habla el Señor Jesús en Mateo 28, versículo del 18 al 20, donde dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. La responsabilidad que tenemos como creyentes no es cualquiera. Una vez más, acerca del llamado, versículo 7, cuando dice, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Está hablando acerca del pueblo de Dios y acerca de los familiares, porque aún aquí el profeta tenía familiares dentro del pueblo. Nosotros como cuerpo de Cristo tenemos a los hermanos en Cristo, pero también tenemos familiares que aún no conocen al Señor. Y nuestra responsabilidad delante del Señor es de que si no le compartimos la palabra y ese familiar muere, el Señor dice, su sangre la demandaré de tu mano porque tú no le has hablado. ¿Cuáles son las consecuencias? Hermano, no quiero meterme en eso. Lo único que sé que es bastante grave. En el año 97, cuando vine a los caminos del Señor y el Señor me llamó a predicar su palabra, había cambiado de trabajo, había ido a un warehouse a trabajar. Y en ese warehouse yo comencé a testificarle a todos. Es más, ahí pude guiar a la primera persona a Cristo en ese entonces, que fue, me acuerdo todavía, octubre 16 del 97, mi primera persona que guía los caminos del Señor, recién venido a los pies cuando vine a Cristo.
compartiéndole la palabra del Señor ahí a un americano que trabajábamos ahí. Él salió de vacaciones, se fue a Florida. Se supone que tenía una semana de vacaciones y tenía que regresar al trabajo. La semana siguiente llegué a mi trabajo, comencé a trabajar y de repente no lo vi porque éramos dos los que teníamos que trabajar en esa área para poder hacer la producción que nos manda la compañía. Y le pregunté al manager, no le digo, hey, ¿qué pasó con el americano? Me dice, ya no va a venir, me dijo, murió en un accidente, viniendo de Florida. En ese momento, en ese instante, el Espíritu Santo vino y me dijo, ¿qué hubieras sido tú si no le hubieras testificado ahora? Tú me hubieras dado cuenta por él. Hermanos, yo sé que le ha pasado a algunos siervos, a algunos que conozco, tengo testimonio de hermanos que ahora son evangelistas, que también les sucedió lo mismo. Y le puedo decir, por más que están en Cristo, no pueden vivir tranquilos. Tienen que seguir predicando y esto, y andan con cuidado. Es terrible, porque es una carga que se lleva por siempre, hasta el día que el Señor nos llame. Por eso es nuestra preocupación de que nuestros familiares primeramente conozcan al Señor. Doy gracias a Dios que testifiqué a mi mamá se entregó al Señor antes, no, y después cuando se regresó a Perú, ella murió. Mi otro hermano, uno de mis hermanos mayores, también le testifiqué, él murió, su condición ha quedado para mí en stand-by. ¿Por qué? Porque sé que él no había entregado su vida a Cristo. Es doloroso. Quizás lo haya hecho en el momento, no lo sé. Pero hasta el último día que yo lo veía y lo que él hacía, realmente él rechazaba al Señor. Y he testificado a todos mis hermanos, familiares, escuchen o dejen de escuchar, pero que sepan que se les habló. Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. Los demás son mentiras del diablo y son hijos del diablo todos aquellos que dicen hay otro camino. Porque la mentira procede del diablo, porque él es el padre de las mentiras. Aunque le parezca duro, pero esa es la verdad de las escrituras, es la verdad del evangelio. Tengo una gran responsabilidad como predicador, como pastor, de decirle la verdad tal como es. Porque el Señor Jesús así hablaba a todos. Hablaba con la verdad. No con enojo, no con ira. Les hablaba la verdad tal como era. No podemos estar, pues, para que sea suave, no decirle algo. Mira, si no te entregas a Cristo, te vas a ir al infierno. Así, no le vamos a decir con gracia, tiene que decirle en una forma seria. ¿Por qué? Porque es serio el infierno. El infierno, el lago de fuego, es algo horrible, terrible, que si supiera la gente realmente lo que es estar ahí, estuvieran corriendo a los pies de Cristo en este momento. Pero como aún dicen, oh, pero ¿quién ha venido del infierno para que nos digan cómo es? Hasta en eso les falta un poco de razonamiento. ¿Por qué? Porque dicen creer en Dios, dicen creer en Jesús, el Hijo de Dios, pero no recuerdan de que Jesús vino desde el infierno para hacernos saber de que no vayan ahí. Y él ha vencido a la muerte, venció al infierno, a Satanás y a todas las potestades para que nosotros seamos libres de toda condenación. Pero la gente sigue engañada. Porque por ahí alguien que está en contra de Dios justamente dice, no, Dios no existe y ¿quién va a probar de que Jesús estuvo acá? ¿Quién va a probar de que Jesús resucitó de los muertos? Déjeme decirle, son más de 500 personas que vieron al Señor resucitado después de que Él resucitó de los muertos. Esos fueron en el pueblo, Mateo capítulo 27. Después fueron todos los apóstoles, fueron todas las mujeres que ministraban ahí con el Señor Jesús. Estamos hablando de más de 600 personas que personalmente vieron la resurrección del Señor. Y
El extraordinario suceso que tuvo fue el apóstol Pablo, el último apóstol, que justamente el Señor se le apareció diciéndole, tú vas a ser mi siervo, te llamo tú para la obra del ministerio, el cual lo vio directamente. Y por eso vemos con qué ganas, con qué osadía el apóstol Pablo predicaba la palabra del Señor, aunque sigue predicando porque la palabra está escrita. Él no tuvo temor. ¿Por qué? Porque vio directamente al Señor. Él sabía que había mandado, porque inclusive cuando estaban persiguiendo a los cristianos, en el capítulo 7, cuando apedrean a Esteban, él era el que aprobaba la muerte de los cristianos, de los siervos. Mayor razón tuvo para defender el evangelio cuando vio al Señor resucitado. Y déjenme decirle que cuando somos perdonados por el Señor y el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, que hemos sido perdonados, el Señor nos habla en su palabra, Romanos capítulo 8, 16. ¿Qué mayor certeza tenemos que Dios mismo nos está hablando acerca de que somos hijos de Dios? No importa lo que los demás digan, no importa lo que los demás digan, si somos pecadores, mentirosos, hipócritas, no interesa. Usted ha sido perdonado por el Señor y eso es lo que vale. Lo que digan los hombres no tiene importancia. Muchos de los hombres no queremos creer que somos justos, pero vamos a ver cuál es la justicia de Dios y la justicia del hombre. Siguiendo en el llamado, el mensaje que nos da es para el impío en los versículos del 7 al 9. Al pecador, a la nación, les exhorta al arrepentimiento. Versículo 8 dice, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, y tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Estamos viendo que si nosotros le hablamos, le testificamos a la persona acerca de la buena nueva del Señor Jesucristo, que no solamente vino, murió en la cruz, porque hasta ahí la mayoría cree, que hasta la cruz llegó, ahí murió, pero no creen que el Señor Jesús resucitó. Porque si realmente creyeran que Jesús resucitó y nos dio la vida eterna y nos limpió de pecado, ciertamente estarían salvos. Pero justamente por lo que no lo creen, porque no creen y no tienen fe, es porque no son salvos simplemente. El creer más la fe es lo que da la convicción de salvación para la persona y el creyente. Esa convicción de creer y tener fe nos da la vida eterna. El Señor nos perdona de todo pecado. El Señor nos da las bendiciones de tener nuestras mansiones celestiales esperándonos. Qué grandioso, hermanos. Tenemos mansión y acá estamos peleando por un apartamento, por algo así. Que todavía no va a durar. Esas mansiones son eternas. No va a haber dolor, no hay muerte, no hay sufrimiento, no hay memoria, pues gracias a Dios que no hay memoria de lo que ha pasado aquí en la tierra. Amén. Porque si no, se estuvieran cobrando arriba en el cielo. Oye, tú no me pagaste. Señor, mira, no me pagó. Oh, Señor, mira lo que me dijo. Bueno, no, ahí en el cielo no hay nada de eso. Así que, qué gloriosa vida vamos a tener allá en la presencia del Señor. Tercero, aquí es donde vamos a entrar en el amor y la justicia de Dios y compararla con la justicia del hombre. En los versículos del 10 al 16 nos habla claramente, Dios no quiere la muerte del impío. Versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor,
que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Esa palabra volveos, volveos, recuerden que son 2 veces que se repite. Y una vez más, cada vez que una palabra se repite 2 veces en las escrituras, denota que viene juicio. En la manera como él expresa la escritura, en muchos pasajes, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, aun cuando Jesús dijo cuando estaba en el Monte de los Olivos y dio a Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Qué sucedió? 2 veces repitió, vino la destrucción de Jerusalén. Y cada vez que se menciona 2 veces una palabra, pongan mucha atención, que lo que viene siempre va a haber un juicio. Volveos, volveos, es un verbo imperativo en el hebreo que significa, se llama shab, o bueno, en español, shub, es S-H-U-B. Recuerden, el hebreo tiene un parecido al español cuando se pronuncia. Es shub, ¿okay? Imperativo, está ordenado diciendo que se vuelvan antes que el juicio venga. Una vez más, y tú, hijo de hombre, ¿no? Dile a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo, pongan atención, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, ¿no? Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Vamos a explicar ahí. Primeramente, está hablando de unos que son justos, personas que hacen todo lo bueno, todo muy bonito, ¿no? ¿Y qué resulta? Pero después fue acercándose al mundo y comienza a pecar, a vivir todo en una forma pecaminosa y dice, bueno, con lo que ya el Señor no me puede castigar porque yo he hecho muchas cosas buenas. Déjenme decirle, si estás en una vida en pecado, estás en vida en pecado. Es bien simple. Muchas veces queremos a ponerlo suave de que nada te va a pasar. Tú eres cristiano y puedes seguir una vida pecaminosa, no te preocupes, al final ya tú ya eres salvo y te vas a ir al cielo. No, tenga mucho cuidado de eso. El que es salvo para siempre porque el Señor salva para siempre. Pero el que es salvo, aún si cae en forma momentánea, en forma circunstancial en pecado, el Señor lo restituye, Él busca a Dios inmediatamente. Se arrepiente, pide perdón, ¿por qué? Porque tenemos la convicción del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo para poder vivir esta vida. Y nos sentimos mal cuando pecamos y entonces el Señor nos arrepentimos, el Señor nos perdona en ese momento, inmediatamente. Tenemos esa gracia que le llama justamente la gracia del Señor. Que no tenemos que hacer un sacrificio, cosas así. Pero si yo me creo justo, ¿y cómo voy a hacer, cómo Dios va a hacer eso? Que después de que ha estado viviendo una vida pecaminosa, se arrepiente y ya se va a ir al cielo. Así es. Porque Dios es misericordioso. Dios ve el corazón de la persona. De que se ha llevado una vida impía, sin compasión, sin piedad. Una vida terrible. Pero si viene contrito y humillado, como dice el Salmo 51, versículo 17, si viene con un espíritu humilde, con un espíritu quebrantado delante del Señor y clama por perdón, el Señor dice, ven aquí te recibo, te perdono. Porque dice bien claro, un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, Señor. Qué hermoso es el Señor. Qué grande es el Señor. Pero si vengo, no, pues, pero si yo ya con lo que yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, como el fariseo en el muro, yo hago esto, yo hago lo otro, y comienzo a decir, no soy como estos que son pecadores. El Señor no lo va a ver con agrado, más bien el Señor lo rechaza,
¿Por qué? Por su orgullo, por su vanidad, por su vanagloria. El Señor odia eso sobre una persona. Y por eso inmediatamente lo pone al suelo, todo aquel que se exalta. El único que es digno de exaltación, de gloria, honra y honor es nuestro Padre Celestial. A Él solamente. Digamos, nos habla acerca de su amor, su justicia. Dice, no confiemos, dice, en tu propia justicia. Dice, tú hijo de hombre, dile a los hijos, la justicia del justo no lo librará el día que se revelará, y la impiedad del impío no será estorbo. O sea, el estorbo significa que no, lo malo, todo lo que hizo el impío, no le va a afectar en el día que se arrepienta y venga de corazón buscando al Señor. Versículo 14 dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Si el impío, ponga atención, si el impío se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, o sea, no andando en pecado, vivirá ciertamente y no morirá. Es lo que dice el Señor, no es palabras de hombre. Si te arrepientes, el Señor te perdona. Si no te arrepientes, el Señor te castigará y enviará su juicio. Y el juicio es la muerte eterna en el infierno. Esto es lo grandioso que nos habla de la justicia, del amor de Dios para con todos, sin acepción de personas. Versículo 16. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Le voy a comparar con Hebreos capítulo 8. Rápidamente, no se pueden anotar, se los voy a leer. Hebreos capítulo 8, versículo del 10 al 12 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Okay? Cuando dices seré propicio a sus injusticias, es porque si nos arrepentimos, si vinimos con un corazón contrito y humillado, el Señor nos va a perdonar, ¿ya? Y nos quitará. A la siguiente es el capítulo 10, ahí mismo en Hebreo, pongan atención que esto es lo más glorioso, ¿no? Hebreos capítulo 10, versículo del 15, nos dice, pon atención, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. Es la tercera persona de la deidad del Señor. El Espíritu Santo es el que nos atestigua, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Atención aquí. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo hizo el sacrificio una sola vez y para siempre, como está escrito aquí en Hebreos, y obtuvo eterna redención para nosotros, para todos aquellos que seguimos a Cristo. Y esto, ¿qué hace con nuestros pecados? ¿Qué hace el Señor con nuestros pecados? Rápidamente, Miqueas, capítulo 7, en el versículo 19. ¿Cuál es el del 18? Vamos a ver la maravilla del Señor, su gloria, su majestad. Versículo 18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad?
¿Quiénes son el remanente de su heredad? Su pueblo, ¿verdad? Aquellos que estamos en el Señor, aquellos que estamos siguiendo. Sigue, dice. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Él se deleita en su misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar que todos nuestros pecados. ¿Amén? Y pone un letrero ahí, no pescar, porque la gente se puede confundir pescado con pecado. ¿Ok? Imagínense, el Señor se olvida para siempre de lo que hemos hecho. Cuando venimos a Cristo, justamente el Señor dice, ya eres una nueva criatura. Según de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, y esto es porque procede de Dios, que estaba reconciliando consigo mismo al mundo por medio de Jesucristo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos dio el ministerio de la reconciliación. No considerándole los pecados. Y por eso no podemos llamarnos pecadores, porque somos justificados, estamos redimidos por la sangre de Cristo. Somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, como les dije, no hay nada ni nadie, ni Satanás nos puede quitar eso. Por eso podemos reprender a ese mentiroso, a ese diablo mentiroso, que no tiene ninguna potestad sobre nosotros, ni sobre nuestra familia, ni nuestros hijos. La sangre de Cristo es la que nos cubre. La sangre de Cristo es la que destruyó todas a Satanás y a todas las potestades y huestes de maldad en la cruz del Calvario, para que nosotros seamos libres. Por último, esto es lo más triste que puede haber. Siguiendo en Ezequiel capítulo 30. Versículo 30 y 33. Nos dice acerca del pueblo. ¿Qué tanto ama el pueblo a Dios? ¿Qué tanto ama a su pueblo al Señor? Dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Segunda vez que lo está diciendo. Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, pon atención, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Estaba hablando del pueblo de la nación que, a pesar de escuchar la palabra del Señor, a pesar de estar recibiendo el aviso de que viene juicio, ellos se burlaban del profeta como actualmente se burlan de los cristianos. De los cristianos que van llevando la buena nueva del evangelio. No solamente eso. Se bufan, se mofan y hacen todo tipo de cosas, de burlas, como lo he percibido.
y dice, no van a obedecer. 2 veces ponen las obras de su mano. No van a ponerlas por obra, no van a obedecer. Pero el detalle está que dice, y ya viene, hoy viene ya. En estos momentos, hermanos, no es que su pastor quiera ver que venga el juicio. Sabemos que no es agradable a nadie. Pero cuando el Señor manda a decir algo, lo tiene que hacer. Porque si uno no lo hace, Dios utilizará las piedras, utilizará cualquier cosa para hacerle ver al hombre que Él está hablando. No debemos esperar que llegue ese momento. Sería muy trágico. Muchos siervos están anunciando que ciertamente viene algo a la nación. Viene algo al mundo. No se puede predecir, no se puede decir nada. ¿Por qué? Porque es solamente facultad de Dios en este tiempo de las cosas, cómo van a suceder o cómo. Muchos queremos saber, cómo va a ser, para qué, para prepararse y solamente evitar eso nada más y seguir su vida. Por eso quieren saber qué es lo que dicen los profetas. Y sabemos, aquel que dice que es profeta y dice, en tal fecha viene el fin del mundo, es un mentiroso. Porque esa potestad solamente es de Dios. Y hay muchas cosas gente que están saliendo por ahí diciendo, esto va a ser, y no se cumple. ¿Por qué? Porque solamente están haciendo cosas falsas, están profetizando falsamente. Especialmente cuando quieren atraer la atención hacia ellos, quieren atraer el dinero de ellos, de la gente. Ahí profetizan un montón de cosas. Y la gente que bien escucha, qué bonito, eso sí, vamos a recibir. Pero déjenme decirles que solamente el juicio está en camino para todos aquellos que no quieren escuchar y obedecer la voz del Señor. El Señor está hablando de muchas maneras. A través de sus siervos, a través de su palabra, y puede utilizar hasta letreros, aviso, anuncio y a la naturaleza para hacerles saber de que el juicio se viene, como estamos viendo ya. En conclusión, hermanos, todo creyente tenemos una responsabilidad de dar testimonio de quién es Cristo, de llevar su palabra. Segundo, estamos llamados como hijos de Dios a compartir la palabra del Señor, a anunciar a aquellos que sabemos, si sabemos que va a venir el juicio de Dios, tenemos que anunciarle, avisarles, y que ellos decidan si quieren obedecer o no. Tercero, no olvidarse del amor, de la justicia de Dios. Dios se deleita en su misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y Él volverá a tener misericordia de nosotros, perdonará nuestros pecados y los echará al fondo del mar, donde no llegan los barcos, nada llega ahí. Amén. Y arrepentirnos si hemos estado fallando al Señor, porque siempre fallamos, y hagamos la obra de la cual Él nos ha mandado. No nos quedemos sin hacer su obra. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Bendito Padre que estás en tu trono de gloria. Estamos ante tu presencia en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús, Señor y Salvador nuestro. Nos humillamos ante ti y reconocemos de que te hemos fallado y que no estamos haciendo, Señor, tu obra como debemos hacerla. Mas te pedimos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos dé la sabiduría, el discernimiento, Señor, de manera que podamos
estar haciendo tu voluntad, Padre. Tú eres todo para nosotros. De este mundo nada llevaremos, pero sí, cuando lleguemos allá, tú nos vas a dar toda la bendición, Señor. En esta mañana hay alguien que nunca ha entregado su vida a Cristo. No lo ha hecho de corazón. En estos momentos puedes hacerlo. El Señor te recibe con brazos abiertos. Te va a mostrar su misericordia. Te va a mostrar su amor. Solamente tienes que arrepentirte de tus pecados. Reconoce que eres un pecador. Y en este momento confiésales tus pecados al Señor, que Él te perdonará. No es mi palabra, es su palabra. Si estás listo en este momento, estás lista, haz conmigo esta oración. Padre Santo que estás en el cielo, vengo a tu presencia en estos momentos, reconociendo que soy un pecador, una pecadora, que me arrepiento de mis malos caminos y te confieso todos mis pecados, pidiéndote perdón por ellos. Padre Santo, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Él es el Hijo de Dios. Él vino a la tierra en carne, murió por mí en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Padre, yo te pido ahora que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, estoy listo, estoy lista ahora. Yo te recibo en mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida, porque creo en ti por fe. Y nunca permitas que me aparte de tus caminos, sino siguiéndote a ti, autor y consumador de mi fe. Padre, te doy gracias, porque ahora sé que por fe tú me has perdonado y me has dado la vida eterna. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy gracias. Amén. Amén. Si usted ha hecho esa oración, bienvenido al reino de Dios. Que Dios le bendiga. Puede escribirnos. Si tiene preguntas, escríbanos a la dirección que tiene fe en nuestra página de YouTube. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nos estaremos comunicando después. ¿Okay? Bendiciones a todos. Ha entrado la familia Marticorena de Perú, Pepe también, la hermana Rocío, bendiciones, Elizabeth, Beatriz, Alicia, a todos ustedes mucho cariño, a Kelly Carnehan, a la mamá de Sandra, bienvenida nuevamente, que Dios les bendiga grandemente. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias.